Buenas tardes. Un sábado más en este espacio de opinión y de intercambio de ideas políticas que hemos dado en llamar Para un argentino nada mejor que otro argentino. Mi nombre es Hugo Furlaneto. Y después de más de un año estar en contacto, quiero agradecer a todos los oyentes, lo mismo que las firmas auspiciantes, que realmente me entusiasma esta experiencia que hemos iniciado y que realmente cumple su misión, es decir, hacer su pequeño aporte al esclarecimiento de ideas políticas y demás. Estamos transmitiendo desde FM 99.1 Radio Ciudad. Es una FM de la ciudad de Mar del Plata y transmitimos online para todo el país. Bien, hoy tenemos un sábado ya muy cercano a las PASO. Las PASO, esas primarias obligatorias simultáneas que tanta confusión traen a la gente. Yo no sé si ustedes tienen conciencia, pero habrán escuchado, por lo menos yo lo vi en la televisión, hicieron en la zona de Plaza Italia, hicieron una encuesta a 10 personas, sí, digamos, no una encuesta profunda, pero 10 personas, jóvenes, muy adultos, más o menos. 9 no sabían qué se votaba y qué eran las PASO. Yo no sé, y en esto voy a hacer una crítica no solo al gobierno, sino a la oposición misma. Yo he escuchado gente profesional, de esos que, está bien, a mí la política, yo voy a votar, que creían que podían armar una lista con distintos partidos, no con la lista de un partido, que podían hacer corte de boleta. Esa confusión, les aviso que puede tener consecuencias luego. Yo creí que la misión de los partidos era realmente esclarecer a todo el mundo. Yo quisiera que le pregunten a los chicos de 16 años que votan por primera vez, ¿cómo es el tema? ¿Qué es lo que se vota? Además, no están informados de por qué la primaria y por qué se preseleccionan los candidatos para la elección de octubre. En este sentido, supónganse que yo tengo una lista ganadora de mi partido, pero me interesa que el otro que compita sea interesante. Yo no voto lo mío, voto ese. Esa posibilidad. Más allá de que, por supuesto, uno le va a poner el voto del que quiere y votar, pero es libre para votar en cualquier partido. Es decir, las posibilidades que brindan las primarias no está esclarecido. Por lo tanto, vuelvo a insistir en lo que dije en muchas editoriales. Si yo tengo elementos falsos o falta de información en la mano, ¿estoy eligiendo en libertad? Si estoy eligiendo engañado, ¿qué sé yo lo que va a salir de la elección? ¿Es resultado realmente de lo que el pueblo quiere? Decíamos, ya en otro programa, el tema del discurso ese confuso de Massa es el gobierno. El gobierno dice, Massa es la oposición. Tirarse entre candidatos para llegar a una elección restándose voto a sí mismo, yo la verdad que no entiendo muy bien cuál es la estrategia. Ni hablar de los spots de campaña. Lo digo porque lo estamos mirando con mi mujer hoy, los spots esos gratuitos, son patéticos realmente. Yo no sé cómo pueden sacar voto con eso. Pero todos, es tan lamentable. Realmente no entiendo. Me gustaría saber en algún momento. Bien, pasemos al editorial de hoy. Después si nos queda un poquito, redondeamos esta idea. Pasemos al editorial. Hoy, como lo anuncié en Twitter y demás, quiero referirme a los derechos humanos. Los derechos humanos. Que parece que fuera un botín de guerra los derechos humanos. Pareciera ser que a ver quién gana el juego del pato, ¿no? A ver quién agarra la bocha. Los derechos humanos
es una herramienta que se ha apropiado este gobierno a efectos de fundamentar y dar sustento al relato. Uno de los pilares. Los derechos humanos en este país tuvieron la mayor fuerza, porque inclusive fueron tomados en una época donde casualmente el desarrollo en el mundo, la Declaración de Derechos Humanos y demás, tuvo que ver con la dictadura y los desaparecidos. Pero los derechos humanos tienen un montón, su enunciado tiene infinidad de aspectos que tienen que contener todo lo que es un ser humano. No solo se deforma la esencia de los derechos humanos, sino que se lo utiliza como bandera política de guerra. Y digo deformar, porque cuando los derechos humanos, y en aras de los derechos humanos, se genera toda la teoría de la justicia garantista, que tiene su filosofía y es muy aceptable. Pero la justicia garantista, en manos de aquellos que ostentan los derechos humanos como un arma de guerra para el enemigo, autocreado el enemigo, porque nosotros estamos hablando de instituciones del pueblo, no estamos hablando de una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Esa justicia garantista, al hacer mal uso de los derechos humanos, se transforma en fundamentalismo, totalmente dañino a los intereses que persigue. El fundamento, por lo menos, es lo que yo entiendo. ¿Y por qué lo aclaro esto? No soy abogado, tengo mi concepción de la cosa, y si me equivoco, cualquier momento me puedo corregir, porque simplemente soy un ciudadano opinando. Pero mi idea, mi concepción, es que la justicia garantista de lo que trata es de evitar los excesos. Cuando esos excesos, cuando en esa posición de evitar los excesos, me transformo en fundamentalista, ¿qué sucede? Que todo lo considero un exceso. Porque que un hombre esté encerrado es un exceso. No es para el hombre estar encerrado. Pero no hay otra forma de sacar los delincuentes de la calle. En esa confusión se prioriza el derecho humano a tener una buena alimentación y demás, no de la gente humilde, de los delincuentes. Se cuida la alimentación, se cuida la salud, no de los pobres, de los delincuentes. Se trata de tener terapia, de preguntarle cómo está, a ver si está contenido, no de los pobres, de los delincuentes. A ver si nos entendemos. Se empieza a mezclar, se empieza a confundir y se empieza a dar un mal uso a un pensamiento de una justicia garantista que se puede compartir o no, pero yo no la conozco en profundidad. De lo que conozco, me parece muy válida los fundamentos que tiene. Pero como tenemos el derecho humano como bandera de guerra, inapelable, incuestionable. ¿Ustedes escucharon a algún político candidato que habla de los derechos humanos y los excesos que se cometen con los derechos humanos? No, de eso no se habla. No garpa votos si hablas en contra. Falta fundamento, faltan convicciones. Decía entonces, como arma de los derechos humanos, hablábamos de la justicia garantista. Como arma de los derechos humanos, hablamos de los crímenes de lesa humanidad. Está considerado crimen de lesa humanidad no solo el terrorismo de Estado y la violencia de Estado, sino toda violencia terrorista. ¿Qué es una violencia terrorista? Es todo aquel que atente contra la nación, contra el pueblo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vale, no sé si es totalmente acabada la definición pedófila, pero sí les digo que no encuentro la diferencia del Estado y del asesinato, del terrorismo y de los excesos del terrorismo. Nunca pude entender
ese relato de los derechos humanos logró en la Argentina que en la guerra de los 70 que tuvimos con los grupos armados Montonero, FAL y toda esa gente terrorista en el país, me digan que son abanderados, que son jóvenes idealistas, cuando plantearon una guerra que ganó el Estado Nacional. Argentina ganó la guerra. Y sin embargo, los derechos humanos nos dieron vuelta a la historia. Y no era una guerra. Los chicos que mataron, le digo los conscriptos en Formosa, integrada a la fuerza terrorista por el señor Juncker, héroe del montonerismo, matando soldados conscriptos que estaban haciendo el servicio militar. O en el departamento de policía, que me contó uno de los bomberos, eso por casualidad lo encontré, dice, yo he visto el cerebro de chicos con los pedacitos pegados en la pared, porque era un día de visita y estaban toda la familia. ¿De qué estamos hablando? ¿O por qué no lo dice Berbisky, que fue uno de los actores de inteligencia de ese atentado del departamento de policía? ¿Qué es lesa humanidad? Cuando le ponen la bomba a Lamborghini, que la explota en la habitación de la nena de 15 años. Y tantas otras. ¿Qué es lesa humanidad? Matar inocentes. ¿Qué es lesa humanidad? Tener un uniforme militar. Lesa humanidad, por lo menos yo lo interpreto, es aquel que atenta contra la estabilidad y el basamento de un pueblo. Esos son los derechos humanos. Enancado en ello, tenemos a la señora Eve de Bonafini, tenemos a la señora Estela de Carlotto, tenemos al señor Horacio Berbisky y a tantos otros. Nil de Garré. ¿Qué decir de Nil de Garré, que era un comandante de los guerrilleros? Hasta hay foto con el fusil al hombro. Y la ponen de ministra de Defensa, degradando la historia. Perdieron la guerra y ganaron el relato. Gracias al embanderamiento de los derechos humanos, de su interpretación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque faltaron huevos. Faltaron huevos de aquellos que teníamos la convicción que eran los derechos humanos, de poder darle la discusión. Nadie le dio la discusión. Nuestros representantes en el Congreso votaban todos por los derechos humanos, porque garpaba votos en esta degradada política de la República Argentina. Lo que no garpa votos no se habla. Cuando en aras de los derechos humanos desarmaron a ESMA, una escuela que no es, porque funcionaba la escuela, una parte, no sé cuál era, que tenía el tema de las torturas, sacaron a ESMA, que era un modelo de escuela naval, y pusieron la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, donde se dictan materias, por ejemplo, Marx, Engels, Trotsky, Che Guevara, literatura cubana, la intelectualidad de todo el material que cultivaron los montoneros y los guerrilleros en los 70. A mí, discúlpenme, tengo todo el derecho a opinar, es gravísimo. Porque ese relato que se trata de imponer y que en este momento se está cayendo a pedazos por ir desgranándose frente a la realidad. Perón decía, la única verdad es la realidad. Por lo tanto, no podía tener futuro el relato. Esos derechos humanos le permitieron a las Madres de Plaza de Mayo cobrar subsidios de Europa, de la Asociación Lesbianas de Francia, premios a la Estela de Carlotto, Berbisky, agente de inteligencia de Estados Unidos, hombre de inteligencia de los montoneros,
¿De qué me están hablando? ¿De qué derecho humano? ¿O de qué crimen, si no es condenable lo que hicieron con el compañero Rucci? ¿De qué estamos hablando de los derechos humanos? Los militares condenados se están pudriendo en la cárcel. No es un problema de derecho humano, derecho animal. Por lo que están haciéndolos pudrir en la cárcel. Mientras un violador, después de violar a cualquier chico y matarlo, lo protegen los derechos humanos en la cárcel. Hay algo que no anda. Hay algo que no anda. Y creo que nos debemos analizar y hablar de los derechos humanos. Porque cuando se habla del aborto, no hay derecho humano superior al derecho de nacer. ¿Cómo me van a decir los defensores de derechos humanos sí al aborto? Mucho para discutir. Mucho el debate que se tiene que dar en esta sociedad. Pero mientras esté imperando el triunfo posguerra del relato, vamos a tener que esperar. Por suerte estamos llegando a la finalización del discurso y he escuchado a Foster, filósofo K, ahora candidato por el Frente para la Victoria, explicar históricamente cómo fue el golpe del 76 y por qué se dio el golpe del 76. Todos conocemos la historia, la inestabilidad, la guerra planteada y la orden constitucional del gobierno nacional que manda a aniquilar la subversión. Pero el golpe se da porque en el envalentonamiento de estos señores criminales ocurrió el asalto al cuartel de Formosa con una matanza impresionante. No se podía sustentar. Si no se ponía las Fuerzas Armadas en pie de guerra, más la debilidad del gobierno en ese momento, la inestabilidad a todo nivel, en medio de una guerra, por eso vino el golpe. Y no lo digo yo, no es una opinión. Simplemente repito lo que dijo Foster, que pienso que es un hombre de gobierno. Y dijo Foster, lo que hizo este gobierno, compró el relato. Porque el gobierno, en principio, no tenía nada que ver con Montonero. El gobierno es un gobierno de especulación monetaria, de recaudación para instalar y permanecer en el poder. El modelo Santa Cruz. Esa es la gobernación. Eso es lo que dice el gobierno. ¿Qué tiene que ver con la Surra? ¿Qué tiene que ver con los montoneros? Ojo, cuando empezaron a juntar votos y vieron que garpaba votos, lo aplaudieron a Kirchner y dijo, qué buen negocio es comprar la zurda para que y en eso sí, los grupos concentrados de poder no me jodan. Compró la zurda, compró el relato. Por eso dice Foster, compró el relato, se lo apropió. Si no tiene nada que ver con la historia, se compró ese relato montonero. Y hoy, la vigencia del relato es de aquellos que perdieron la guerra. Esa guerra que fue atroz. Y recuerden siempre, cuando fue el tema de Malvinas, y yo tengo algún programa que lo dije también, la guerra es miserable en sí. El exceso es la misma guerra. Si estamos diciendo que se matan entre hombres, ¿de qué exceso podemos hablar? La guerra es un exceso. Que caigan inocentes en una guerra es un exceso. Todo es exceso. Cuando se plantea matarse entre seres humanos. Y lo que tuvimos en los 70, que no implica inocencia, porque todos los crímenes de guerra se pagan. Deben ser ajusticiados. Eso es justicia. No es casa de bruja. Decía entonces Berbisky, hombre de inteligencia de Montonero, su participación en el Departamento de Policía, en todas las acciones, y era un rol importante Montonero, es uno de los dueños de los derechos humanos. Hace y deshace con los derechos humanos. El caso del general Milani hizo, deshizo, y después se desdijo. Todo lo mismo, todo es igual. Si es el dueño. A ver, si yo tengo una fundamentación y debo, en base a esa fundamentación,
en una doctrina, y en base a esa doctrina tengo que defender, la aplico. ¿Por qué no la aplica Berbisky y toda esta gente? Simplemente porque son los dueños, se sienten dueños de los derechos humanos. Y hablo del general Milani porque nadie se solidarizó con el soldado desaparecido y demás. ¿Pero cómo? Si me hacen manifestaciones de todo tipo por todos lados. Patti se está pudriendo por un testigo que dijo que le pareció que era la voz de Patti. Ahora lo defienden a este porque era un subteniente y era un oficialito recién salido, Patti. Sin embargo, lo condenaron, lo persiguieron, no lo dejaron asumir. Esos son los dueños de los derechos humanos. Héroe de Bonafide se puede dar el lujo por los derechos humanos, es decir, hacer un acto frente al Palacio Tribunal y decir que la Corte lo van a sacar a patadas en el culo. La señora Eve de Bonafini. No quiero hablar de la parte económica en la Argentina, porque ya habló Soclender y todos lo saben, pero sí voy a hablar de los subsidios que recibió de Europa. Y de algunos subsidios, entérense, que le sacaron a las Madres de Plaza de Mayo. No sé por qué. Las Madres de Plaza de Mayo hicieron un negocio con los desaparecidos. Y la causa, el origen de las Madres de Plaza de Mayo, yo lo acompañé en la Plaza de Mayo. Varias veces estuve con ellas dando vueltas en la Plaza de Mayo por los desaparecidos. No se trata de eso. Pero no me vendan solidaridad, no me vendan derechos humanos. Yo sé muy bien lo que es el derecho humano. Estoy seguro que el abuso no es derecho humano. Por otra parte, y para terminar este editorial, que es una referencia que tanto les cuesta a todos los candidatos y a toda la figura pública hacerse cargo y hablar de esto. La señora Estela de Carlotto, bastonera de lo propio, de la barbaridad que hicieron con los hijos de la Ernestina de Noble. Ustedes tienen presente todo lo que tuvieron que ver, ni siquiera la madre, los chicos, lo que tuvieron que vivir. Venía a buscarlo con la fuerza pública. Le sacaban para ADN, le entraban, le allanaron para sacar un pañuelo, cualquier cosa. Pero estamos todos locos. El agravio, los insultos, la cantidad de manifestaciones, todo lo que se comieron. Y no digo de Ernestina de Noble, porque es grande y se le puede bancar. El hijo que fue adoptado, en forma legal, en orden. Claro, políticamente los derechos humanos son míos. Y el derecho humano de esos chicos no existió. Se hizo una ley exclusivamente para derogar aquella que le permitía a los hijos que no conocían a sus padres, voluntariamente hacerse el ADN. Modificaron la ley para obligarlos. No había ninguna terapia, no había un psiquiatra, un psicólogo para decirle cómo están esos chicos. Nada. Los derechos humanos. Estela de Carlotto. Y cuando a lo último estaba definido, que ya la justicia le dice, no son, había quedado, no sé, una carpeta, no sé de dónde, trajeron, 3 meses más duraron. Hasta que eso no estuviera verificado en los ADN, no se cerraba. Se cierra. Ni una disculpa. Ni una disculpa de nadie, esos chicos. Ni siquiera, les digo, condenen el abuso que hicieron de los derechos humanos. No digo condenen. Simplemente una disculpa oficial. Simplemente corresponde agachar la cabeza. Todo lo que te hicimos, perdón. Dijo el Papa Francisco, caminar, construir y confesar. ¿Qué puedo esperar de alguien que hace semejante barbaridad con esos chicos y no es capaz de pedir perdón? Cuando el resultado no le dio lo que ellos querían. Es poco, ¿no? Hay mucho para hablar. Derechos humanos. Vamos a volver. Vamos a la pausa y seguimos. Revienta la bailanta, ya comienza el show.